El próximo presidente de Argentina saldrá de un balotaje o segunda vuelta entre Sergio Massa, ministro de Economía, que sorprendió al ganar la primera vuelta pese a una grave crisis económica, y Javier Milei, un libertario que irrumpió en la política con un discurso antisistema y que plantea refundar el país sudamericano desde el ultraliberalismo. Contra todo pronóstico, Sergio Massa, abanderado del peronismo, resultó el candidato presidencial más votado el domingo con 36.7% de los votos, por lo que deberá enfrentar en segunda vuelta el 19 de noviembre a Milei, quien rozó el 30% de los sufragios. Vamos a hablar de esto con nuestro compañero, colega y amigo Andrés Oppenheimer, a quien le doy la bienvenida al programa esta mañana. ¿Cómo estás, querido Andrés? Gusto saludarte. Hola Pascal, gusto en saludarte. Pascal, bueno, tú lo has dicho, fue la gran sorpresa, prácticamente ningún encuestador, ninguno de los más conocidos por lo menos había pronosticado esto y la gente en el resto del mundo, Pascal, se está rascando la cabeza. ¿Cómo puede ser que un ministro de Economía que ha casi duplicado la inflación, que llevó la inflación al 140% anual, que es donde está ahora, si no más, que hizo subir la tasa de pobreza del país al 40%? ¿Cómo puede ser que la gente lo vote? Pero bueno, eso es lo que pasó ayer en Argentina, Pascal. La gente votó por Sergio Massa, el actual superministro de Economía. Un 37% del voto ganó. Segundo salió Javier Milei, este candidato que tú mencionabas recién, libertario, que se define en varias entrevistas que yo le hice. Me dijo abiertamente que es un gran admirador de Donald Trump, de Jair Bolsonaro. Y tercera salió Patricia Bullrich, la candidata del establishment de centro derecha, muy atrás con un 24% del voto. Ahora, Pascal, ganó Massa, ganó el gobierno. ¿Por qué? O sea, ¿cómo se explica que en el desastre económico actual Argentina votara en primer lugar por el candidato oficialista? Bueno, no es tan misterioso el tema. Es por una combinación de subsidios Uh -huh. populistas masivos de última hora. En los últimos 45 días antes de las elecciones, el candidato oficialista, Sergio Massa, había otorgado más de una docena de bonos especiales a los maestros, a los alumnos, o sea, prácticamente a todos, a los jubilados, a las exenciones impositivas para la clase media. Una combinación de subsidios populistas y un voto del miedo. Fíjate, Pascal, que en los días previos a las elecciones, la semana pasada, aparecieron carteles en todo Buenos Aires diciendo tarifa de trenes con Massa, o sea, con el candidato oficialista, 56 pesos. Y abajo había otra línea que decía tarifa de trenes con Milei, o sea, el candidato Uh -huh. de derecha, si gana 1.100 pesos. O sea, una campaña de miedo diciendo que si ganaba Milei, o si gana Milei, se van a anular los subsidios sociales, se va a anular la educación gratuita, se va a desregular la medicina pública para que puedan entrar empresas privadas y que, según esta teoría oficialista, los principales castigados serían los pobres. Entonces, Pascal, te diría que fue una combinación de populismo a ultranza, regalos, pan para hoy, hambre para mañana. O sea, imprimieron dinero a lo loco poco antes de las elecciones y probablemente lo van a seguir haciendo entre ahora y la segunda vuelta electoral del 22 de noviembre. Y por otro lado, campaña de miedo diciendo que si ganaba el adversario, iban a anular los programas sociales de los cuales dependen unas 18 millones de personas en Argentina. Querido Andrés, ¿es remontable en segunda vuelta? Es decir, podría contar Milei con el voto del centro derecha y ganar la segunda vuelta? O vamos a ver una La repetición respuesta, de lo que ocurrió en la primera vuelta? la respuesta es que sí. Pascal puede ganar y teóricamente debería ganar. Hay un precedente para esto. En el año 2015 se dio una situación similar.
la campaña en ese entonces era entre Daniel Scioli, el ex vicepresidente y candidato del gobierno peronista, contra Mauricio Macri. En la primera vuelta ganó Scioli, por un margen similar al que ayer ganó Massa. Scioli ganó en la primera vuelta con el 37% del voto y perdió en la segunda vuelta. Ahora, la diferencia es que Macri era un candidato mucho más centrado, menos extravagante, menos esotérico que Milei. Milei ha cometido errores gravísimos en la campaña. Insultó al Papa, dijo que cerraría el Banco Central, negó, o medio como parecía que negaba el cambio climático, etcétera, 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 en lugar de enfocarse en un solo tema, que es el más vulnerable para su contrincante, que es la economía. Ahora, respondiendo a tu pregunta, Pascal, si Milei aprende de sus errores, se desdice de alguna de las barbaridades que dijo, o por lo menos de algunas de las cosas que dijo que obviamente no le trajeron votos, y proyecta una imagen de mayor moderación, de mayor pragmatismo, él todavía podría contar con un 57% del voto que votó en contra del gobierno. Ahora, el candidato oficialista va a tratar también de ganar parte de ese voto corriéndose hacia el centro. Massa ya anoche en su discurso de victoria se corrió, pero virulentamente, al centro del espectro político diciendo: si yo gano en la segunda vuelta, lo primero que voy a hacer es convocar a un gobierno de unidad nacional. Palabras más, palabras menos, dijo: yo no soy kirchnerista, yo no soy la izquierda populista radical de los gobiernos kirchneristas, yo soy más moderado. Ese era el mensaje implícito. Entonces ahora esta segunda vuelta, Pascal, va a ser por esos votos que tú dices, esos votos del centro. Pero la respuesta a tu pregunta es que Milei puede ganar y tendría que ganar si vamos a las matemáticas. El imponderable es si va a poder refrenar sus impulsos de oratoria excesiva, que a veces, en lugar de hacerlo parecer un outsider, lo hacen parecer un extraterrestre. Bueno, Andrés, lo estaremos observando con mucha atención. Te agradezco esto que nos cuentas, muy amable. Gracias, Pascal. Hasta siempre. Gracias.